Entonces, unidades. Ok. No vamos a definir material. Eh, Este de acá vendría a ser el concreto. Modificamos y colocamos concreto F'C igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá por peso 2.4, elasticidad es 15.000, raíz cuadrada de 210 por 10. Poisson 0.15. Y la resistencia 2100. No, perdón, 2800. Entonces el mol cambia. Sería 15.000 por raíz cuadrada de 280 por 10. Ese sería el concreto. De ahí el de acá es el acero. Acero Fy 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso 785. Elasticidad 2 millones. 42.000. Acá un comportamiento elastoplástico. Guardamos como cimentación. Infraestructura educativa, cimentación. Definimos un slab que vendría a ser nuestra zapata. Modificamos, colocamos zapata. Podríamos considerar una altura mínima de 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros. Aunque para tremenda columna, mm, bueno, vamos a verificar por funcionamiento, ¿no? Generalmente va a gobernar eso, pero podríamos considerar mínimamente la longitud de desarrollo de 3 cuartos, ¿no? Que es 45, 50, 60 centímetros, vamos a considerar. Concreto, modelo, podría ser acá shelving, es delgado, o Celtic para que considere las deformaciones por cortante perpendiculares al plano. Slab y 60. Oca. Entonces, ese sería nuestro zapato, ¿no? Luego vamos a definir los spring por área. Los spring vendrían a ser los resortes, ¿no? Entonces podríamos tener resortes puntuales, lineales o en área. Y acá se coloca lo que es el módulo de Winkler o módulo de balasto. Podríamos considerar para esta zona una capacidad portante inicialmente de 3, digamos, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, después vamos a ver esa parte. Bueno, generalmente se toma del estudio de mecánica de suelo, ¿no? Viendo la profundidad y las dimensiones de la cimentación. Pero podemos empezar con una capacidad portante de 3. Entonces el módulo de balasto sería el doble de 3. 6 kilogramos por centímetro cúbico. En toneladas sería 6.000 toneladas por metro cúbico. Bueno, esto es de acuerdo a las tablitas del SAFE del ingeniero Nelson Morrison. El ingeniero Nelson Morrison hizo su tesis de maestría eh, correlacionando la capacidad portante con el módulo de balasto. Bueno, y eso
eso habrá funcionado en el lugar donde les encuentran. Pero en el Perú, pues, es otro lugar, ¿no? Entonces, no, difícilmente se cumpla eso. Pero podemos considerar como módulo de balasto eh, 6000, que solamente trabaja con presión OCA. Vamos a definir las combinaciones. Acá primero nos interesa lo que son presiones. Presión 1. Estas de acá, las combinaciones. Combo 1 considera solamente carga muerta y carga viva. Entonces tenemos la carga muerta y la carga viva, ¿no? Obviamente la azotea es una carga viva. Lineal OCA, presión 2, consideremos el sismo, pero el 80%. Presión 3 en la otra dirección, menos 0,8. Presión 4 sería en la dirección Y. Y presión 5, menos 0,8. Y tenemos 5 presiones OCA. Mira, sería esta columna de acá, ¿no? Acá tenemos una reacción. Si vemos clic derecho, tenemos cargas, ¿no? Obviamente las reacciones. Entonces acá vamos a dibujar una zapata. Acá colocamos zapata. Dimensiones, pues debemos considerar dimensiones mínimas, ¿no? Primero podría ser que consideres la longitud de desarrollo. Las dimensiones mínimas son longitudes de desarrollo, básicamente, tanto en altura como en planta. Entonces, si tú consideras, por ejemplo, quieres utilizar diámetros de 3 cuartos o de 5 octavos, tienes que considerar una longitud de desarrollo de la cara hacia afuera, ¿no? Obviamente, de acá, digamos que consideres una longitud de desarrollo de 60 centímetros, sería 0,60, ¿sí? Más el recubrimiento sería 10 centímetros, digamos. Eso es como mínimo. Entonces, como mínimo ahí, ¿no? Entonces, tu mínima dimensión sería 2,60 m. Igual acá, ¿no? 60, 70, digamos que consideres. Entonces, tu mínima dimensión es 2,60 m. Entonces, tienes 2,60 m por 2,60 m como mínimo, si consideras que la longitud de desarrollo es 60 centímetros. Que puede ser quizás uno de 5 octavos, ¿no? 3 cuartos ya necesitas más longitud de desarrollo. Si tuvieras zapatas más pequeñas, ya debes considerar doblez, ¿no? Doblez en las barras pero no vamos a considerar doblez. Pues vamos a considerar mínimo 2,60 por 2,60. 2,60 por 2,60. Ahí, ya tenemos la zapata. Ahora, esta zapata le vamos a asignar eh, shell, area spring, un area spring, que sería el soil, ¿no? Que habíamos definido. Ok. Y nada más, ¿no? Con eso ya sería suficiente, porque es una zapata
Ya tiene las cargas. Faltaría colocarle lo que es el relleno, ¿no? Porque vamos a tener una profundidad, puede ser a 2 metros, 2 metros y medio, dependiendo de la capacidad portante, ¿no? Mientras más profundidad, mayor va a ser la capacidad portante. Entonces vamos a considerar 2 metros. Entonces, si el DF es 2 metros, entonces el assign Shea Load, vamos a asignarle el peso del relleno. ¿Ya? Entonces, si tenemos un peso del relleno de 1,8, peso específico, por la altura de 90 centímetros de relleno, tenemos 1,62 toneladas por metro cuadrado, más el peso pues, del piso terminado, ¿no? Digamos que sea de 10, 0,24, ¿no? 0,24 sería 1,86 toneladas por metro cuadrado la carga muerta que va por encima de la zapata. ¿No? Y una carga viva, incluso podemos agregar de, digamos que sea corredor por ahí, 0,4. Pues no debería faltarle más. Veamos, corremos. Analiza todo, pero lo que nos interesa es esta partecita. Nos vamos acá donde dice display presiones del suelo. Acá nos vamos a combinación, presión 1 que me muestre los valores. OK. Entonces, en presión 1 nos sale 91. Ya. ¿Qué significa 91? 91 toneladas por metro cuadrado. Significa 9,1 o 9,15 kilogramos por centímetro cuadrado. Es obvio que la carga es demasiado grande y en un área tan pequeña, pues no, ¿no? Entonces, otra manera de predimensionar ya cuando tienes cargas grandes, ya es el peso entre el esfuerzo, ¿no? Pero con el ETAPS podemos, perdón, con el 6 podemos ir agrandando, ¿no? No hay problema. Entonces, tenía 260 por 260. Y vamos a seleccionar Edit, Edit áreas, expandir, que expanda, digamos, a 350 por 350. 0,45 para todo lado, OK. Entonces, ahora ya tengo una zapata de 350 por 350. 350 por 350. Y corremos.
Bien, ahora vemos presiones. Presión 1, OK. La presión 1 ya bajó hasta 53, 48, ¿no? 54 es en el medio. O sea, es netamente carga axial, ¿no? Ahora, debemos correlacionar el área, la profundidad y las presiones, ¿no? Para determinar finalmente cuál es la dimensión de esta zapata. Porque si le metemos sismo, que sería la presión 2, ya aumenta, ¿sí, no? Aunque no le va a llegar mucho, ¿no? Acá quien va a gobernar prácticamente es la carga axial. Presión 3, presión 4 y presión 5. Presión 5 sí le llega un poco, ¿no? Pero igual, gobierna carga vertical. Bien, entonces, nosotros necesitamos una capacidad portante. Ahora, esta capacidad portante varía en función a los parámetros y a las dimensiones. Entonces, acá tengo una hoja de cálculo ya donde indica capacidad portante. Pues podríamos utilizar Terzaghi o Meyerhof. Bueno, realmente se necesita determinar un ángulo de fricción, ¿no? Pero si consideramos, digamos, un buen suelo, digamos, que tiene un ángulo de fricción de 35 grados, eh, es granular, es grava, peso específico de la parte de arriba, digamos que, bueno, consideramos el mismo peso específico, 1,9 y 1,9, y una base de 350 por 350. Perdón, un DF de 2 metros, y un factor de seguridad de 3, nivel freático que no exista o que esté recontra lejos. Mm, bueno, ya no interesaría esto si es que no hay nivel freático. Entonces la capacidad admisible sería de 9,44. Si consideramos falla general. Si consideramos falla local, baja a 2,43. Entonces es una enorme baja, ¿no? Ahora, si consideramos Meyerhof con los mismos datos, ángulo de fricción de 35, una base de 350, una longitud de 350, un DF de 2, un factor de seguridad de 3, ahí tenemos de 10 y 2,92. 2,92 si consideramos falla local. Ahora, somos recontra conservadores, Juan. Pero si consideramos 10 también somos recontra eh, nada conservador, ¿no? Pero miren la diferencia, es enorme, de considerar una falla general a considerar una falla local. Pero podríamos considerar Terzaghi como una falla general, pero igual es 9 puntos. Entonces nuestro DF podríamos bajarlo, digamos, a 1,50, 8,13, ¿cierto? Ya. Ahora veamos que no tengo el estudio de mecánica de suelos, podría conseguírmelo, pero veamos qué consideraciones geotécnicas presenta la cimentación, ¿no? Este de acá. Eh,
todo plano debe tener el resumen de consideraciones geotécnicas, ¿no? Que en este caso se llama resumen de condiciones de cimentación. Ahora, ya no se ve muy bien, pero no sé si se dan cuenta que el ingeniero que firma esto es pues uno de los más bravos del Perú, ¿no? Entonces, ni como para discutirle, ¿no? Más bien preguntarle. Eso sí sería bueno, ¿no? Ahora, acá dice, grava bien graduada, muy densa. Entonces, al ser muy densa, como les dije, la falla es general. ¿De acuerdo? Falla general. Ahora miren, zapata cuadrada con una profundidad de desplante de 1 metro a 1,5 metros. Digamos 1,5 metros. La K o el Q admisible es 8 a 8,54. No me dice el ancho, solo me dice la profundidad. Es como que la variación mínima, considerando un ancho mínimo, me va a salir 8, ¿cierto? Y considerando un ancho máximo, me va a salir 8,54. Entonces, ¿y a nosotros cuánto nos sale? 8,13. Aquí está. Si consideramos solamente Tersay, una falla general, un DF de 1,50 nos sale una capacidad portante de 8,13. Y ahí está, ¿no? Está dentro de este rango. ¿Se entiende? Entonces, ha considerado falla general. Una gran capacidad portante, 8,13. O sea, debería pasar, ¿no? Ahora, el problema es que 8,13, ¿no? Ahora va a depender el DF que consideres. Digamos a 1 metro. Si consideramos un DF a 1 metro, baja a 6,62. Zapata cuadrada, ¿no? A 1 metro, 6,56, 6,82. Digamos 32 grados que haya salido, no más. 34 grados, digamos. 5,82. Sí, no, digamos que salgo 34 grados. El ángulo de fricción. O consideramos un peso de 1,8, ¿no? No, pero si es grava va a pesar más todavía. Mm, Esa es la diferencia, ¿no? 5,82, digamos. ¿Con cuál diseñamos, ¿no? Factor de seguridad 3. El tipo de suelo es un buen suelo, aquí está. Ya, nosotros debemos considerar, pues, lo mínimo, ¿no? Zapata cuadrada de 5,70 a 6,56. Digamos 5,8. ¿Ya? 5,8. Entonces acá verificamos ese 5,8, ¿no? Presión 1, oca. Y pues todos salen menores, ¿no? Por lo tanto puede quedar con 3,50 por 3,50. Esta zapata. ¿Ya? Quizás otra zapata va a requerir un poquito más, pero normal puede quedar ahí, porque es menor a 5,8. Eso es la presión 1. Ahora la presión 2, presión 3, presión 4 y presión 5. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos más
O sea, podemos ser menos conservadores todavía porque se incrementa la capacidad portante en 1.3. O sea, el suelo es recontra bueno. ¿No? Acá se ve, no se ve tan bien discretizado. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar, nos vamos a Assign, no, analizar, Mesh automático, este acá, ¿no? Mesh, y aproximadamente le colocamos 0.10. OK, y corremos, a ver. Está demorando. ¿No? Capaz. 0.5, a ver. Bueno, mejoró un poco la distribución, porque ahora ya llega a 57. ¿Ya? 57. Y nosotros tenemos una capacidad portante de 58. ¿No? Acá está 58, 57 sí, sí está dentro. Sigue pasando. Entonces, como sí pasa, ahora viene el diseño.